Regresamos con esta segunda parte, estimado televidente, sobre el tema que hemos denominado La Iglesia, la luz del mundo, Convocación 2013. Y pues interrogamos la pregunta sobre la fiesta más grande de toda la tierra. Bien, tratando de alguna manera de descifrar lo que vienen siendo las grandes festividades, que fue el punto que abordamos en el programa anterior, hoy queremos concentrarnos en lo que viene siendo para nuestro continente, para América Latina, la fiesta más importante dentro del cristianismo. Hay muchas celebraciones que se llevan a efecto entre los musulmanes, los islamitas, los maomitas, los romanos incluso, en donde cada una de las festividades está encaminada, pues en el caso de los romanos, que es la que nos interesa en este punto, a la adoración de las imágenes, cultos más, cultos menos, en algunas partes incluso exageradamente, como viene siendo en Cholula, Puebla, donde hay una celebración, digamos, por día durante todo el año a diversas, digamos, deidades. Pero lo que viene siendo realmente lo más importante, y es lo que mencionábamos entre castellanos, la fiesta que interesa dentro del cristianismo, porque queda como mandamiento, queda como una orden establecida por Jesús. Pareciera ser, Esther, castellanos, que son muy pocos los grupos religiosos que le dan énfasis directamente a esta festividad. ¿Tu opinión? Mire, hacíamos como una especie de pequeño resumen, sí, hablando sobre esa diferencia de esos iluminados, cómo es lo que vienen muchos hombres a instituir a su arbitrio, a su deseo, precisamente por ser iluminados, que a veces en el nombre de Dios han llegado a sí aglutinar grandes masas de gente y de seguidores, pero ¿cuáles han sido los fines que persiguen? ¿Verdad? En eso lo pudiéramos resumir. Se habla una cosa y se practica otra. Sí. Muchas veces esas reuniones sirvieron para en perjuicio de otros, en desgracia de otros, en nombre de Dios. Así es. Para venir a instituir lo que a un deseo personal o a un teólogo se le ocurrió, o en este caso un papa aprobó. Pero usted habla, y es lo que nos llama la atención, porque hubo una convocación que se hizo en este mes de agosto de este año, y que durante muchos años se ha estado llevando a cabo, vamos a ser específicos, en la sede en la ciudad de Guadalajara, en la colonia Hermosa Provincia. Sí. ¿Qué es lo que hace diferente o qué observaba yo diferente a otras reuniones que en ocasiones se hacen, por ejemplo en Roma o en algún centro de peregrinaje, sea cristiano o no cristiano? ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué lo hace diferente? Para empezar, usted mencionaba, por ejemplo, lo que viene siendo para estos creyentes. Es un mandamiento. Sí. Digo, es un mandamiento porque está basado en aquellas palabras que dijo Pablo en su momento en una carta que escribe, no a judíos, sino a una parte de la iglesia que pertenecía a lo que se llamaban los gentiles. Entiéndase, se le daba ese término de gentil porque de sangre, de patria, no eran judíos. Y recordemos que la iglesia primitiva cristiana estaba formada por dos grupos, los judíos y los no judíos, pero que bajo la enseñanza de Cristo, esos pueblos que venían siendo enemigos, se unen. Entonces, en esa unión hay un mandamiento que los abarca tanto a unos como en otros. Al judío, anteriormente había sido la Pascua, que venía siendo una sombra de los bienes venideros, como lo dijo el apóstol Pablo en su momento, y que representaba ese sacrificio que se iba a hacer. Pero en ese momento que un judío celebra la Pascua, Jesús, como judío que era, dice, ¿cuánto he deseado? Convoca para eso. A eso, ¿verdad? Y como judío que era, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros? Sí.
Pero al estar en la Pascua, en la que seguramente había un cordero, en la que había muchos elementos Sí. que hasta el día de hoy perduran, él toma dos partes de esa celebración. Ujú. Y una es, toma el pan, lo parte, lo da y dicen, hagan esto en memoria de mí. O sea, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hablando de esos sufrimientos que él iba a llevar en su cuerpo. Y luego toma otro elemento que es la copa. Y en la copa dice, bueno, esto es el nuevo pacto. Esa sangre que por vosotros es derramada, que sí. venía a significar la redención. En uno la unión y en otro también la redención. Entonces, dice, haced esto en memoria de mí. Al tiempo cuando Pablo recibe la revelación, no estuvo con los 12, ya sabemos lo que pasó después, pero dice él en la carta que escribe a los Corintios, a esta iglesia, que era una iglesia de no judíos, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, no fue una puntada que él tuvo, no fue una cosa que se le ocurrió ahí o nomás se le iluminó. De lo instituido. No, sino dice, yo recibí del Señor, o sea, él había recibido esa revelación, lo que también nos he enseñado. No era algo nuevo para la iglesia cristiana. Que la noche que el Señor fue entregado y empieza a decir, bueno, tomó el pan, lo partió, lo bendijo, y ya sabemos lo que hace unos minutos mencionaba, lo mismo con la copa. Y luego dice él, y cuantas veces hicieres esto, en memoria de aquel que iba a ser, de aquel que fue crucificado, de aquel que entregó su vida, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué es entonces la Santa Cena para los cristianos? La Santa Cena es el recuerdo de ese sacrificio. Sí. Pero si se recuerda ese sacrificio, se está recordando la vida de ese, ahora sí que la vida del maestro, cómo él se condujo, y asimismo se recuerda la muerte, que en el momento de la muerte se ve ¿qué fue lo que lo llevó a la muerte? El amor por la humanidad. Pero si se habla de su muerte, también se tiene que hablar de otra parte, de la resurrección, que es la resurrección, y vamos a decir, ese triunfo de y que es de esperanza para el resto de la humanidad. Fíjate, y siendo un festival tan importante, es aquí donde, estimado televidente, entra nuestra reflexión. Pareciera ser que dentro de las organizaciones supuestamente cristianas, son pocos los que tienen un interés realmente o han dimensionado, vamos a decir, esta festividad en su real esencia, en la importancia que es para el cristiano el llevar a cabo este memorial. ¿Y por qué decimos esto? Porque no solamente hay una irreverencia en algunos grupos, por ejemplo, si hablamos de la iglesia romana, en donde cambian, vamos a decir, ese formato tan importante que encierra dos esencias, como viene siendo el pan y como viene siendo el vino sin fermentar. Dos elementos importantísimos que deben compartirse en memoria, vamos a decir, de lo que menciona Esther Castellanos, vida, muerte y resurrección de Jesús. Para muchos grupos que no han sabido valorar, entender, pudiera ser la palabra más adecuada, no han sabido entender lo que viene siendo un mandamiento tan sacro, tan relevante, porque es la comunión definitivamente del hombre una vez más con el Redentor del mundo. Pareciera ser que en esa indiferencia les fue fácil, y estos los teólogos tienen grande responsabilidad, hablo de los teólogos romanos, cambiar una hostia, una oblea, y darle un valor que va más allá de lo que viene siendo realmente lo que el apóstol Pablo, lo que los mismos discípulos establecen en cuanto a este memorial. Y a través de esa oblea, dicen ellos por las palabras, desde luego, pues
mágicas, voy a llamarle yo, las palabras mágicas de un sacerdote, que sea pederasta, que sea un hombre adúltero, fornicario, un hombre avaro, digamos, de los bienes terrenales, un hombre, vamos a decir, pecaminoso, como lo viene siendo generalmente, pues, grande número de sacerdotes, y que por las palabras de este hombre se transforme aquella hostia Esther Castellanos, dicen ellos, en el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. Estamos hablando, Esther Castellanos, de una... De la doctrina de la transubstanciación. Incoherencia realmente que va más allá de la misma lógica, de la misma razón, del mismo entendimiento, vamos a decir, cristiano, en esa doctrina de la transubstanciación. Sí, danos una referencia con respecto a porque sigue siendo la misma oblea y el mismo pan, pero ellos dicen que se convierte verdaderamente en la sangre y en la carne. Entonces, pues quiere decir que cuando se hace la misa, pues se está volviendo a sacrificar a Jesucristo. Porque recuerdo, si mal no recuerdo, en uno de los libros de instrucción católica, se decía, ¿verdad?, que el santo sacerdote hacía que Cristo descendiera de los cielos y estuviera ahí. O sea, lo vuelve a sacrificar. Cuando la Santa Cena, o la Cena del Señor, no es sacrificar al Señor, es recordar su sacrificio. Es un recuerdo. Es un recuerdo. Háganlo en memoria de mí, no bájenme del cielo a cada rato. Y cuantas veces lo hagas, la están muerte anunciando. del Señor O sea, hay otra finalidad, predicar, anunciar. Y yo me acuerdo porque precisamente en ese día 14 que estaba la iglesia reunida en Guadalajara, el dirigente general, el presidente, el apóstol Samuel Joaquín Flores, decía, qué bonito ver ese sentimiento que se respira. Se siente el respeto de quienes van a participar. Sí. Ahí, para empezar, existe esa diferencia, la piedad, lo que se va a llevar a cabo. ¿Qué hacen ahora, por ejemplo, en la iglesia romana? Que por cuestiones de salud y por cuestiones de conveniencia ya no se participan de las dos sustancias, solamente se participa de una. El sacerdote participa de las dos, pero el resto de la feligresía solamente participa de la hostia o ahí nomás mojadita y ya. Sí. Pero se cambia el formato. Totalmente. A la idea de un teólogo. Una transformación radical. En otros grupos evangélicos, ¿qué se ve? Que con simples galletas, con vino, con cualquier jugo, y no se le, la hacemos ahora, la hacemos mañana, la hacemos pasado, la volvemos a hacer, sin ningún respeto, preparación, sin ninguna preparación. Dijo Jorge Brito, cubano, que en su momento, en ocasiones ha acompañado en esta programación, dijo, en Cuba yo llegaba a ver como ministro evangélico, dijo, cuando yo llegué a la ciudad de Guadalajara y vi cómo se llevaba a cabo la Santa Cena, dijo, qué diferencia. A mí me dio un miedo, porque se hace muchas veces de manera temeraria. Dice, y en la iglesia a la luz del mundo, ¿cuánto respeto? Sí. Porque no es nada más llegar a ese día 14. Y yo observaba cómo durante los días previos había una preparación preguntaba, ¿verdad?, desde que estaban en sus iglesias, en el camino, y en el momento en el que estaban ahí, en los días en los que llegaron previos al día 14, había estudios bíblicos que fomentaban los valores, tanto valores morales como valores cristianos, el respeto en la familia, hacia los padres. Dicen, desde un mes antes, ¿no?, de estar ya en esos 8 días previos totalmente de dedicación, de consagración. Un mes antes nos comentaban, hay una preparación, digamos, de en las iglesias totalmente, ¿no? Sí, o sea, porque lo que se va a participar es algo muy santo. ¿Por qué? Porque se vuelve a estar en comunión. Es renovar esa unión, ese pacto, ese lazo. Para volver a tener la comunión. Para tener esa comunión. Sí. Pero me llamaba la atención porque uno de los ministros decía también que cuál era el cuidado que se tenía que tener, aún después de la participación, dijo, era cuidar esta gracia divina, porque esa gracia a qué invita al hombre. Ahí veamos el fruto de una reunión y de otra. Por medio de esa gracia que se recibe, decía él, invita al hombre a ser piadoso. Sí. ¿Qué es piadoso? Respetuoso de las cosas de Dios, temeroso,
porque con el temor de Dios, decía él, los hombres se apartan del mal. A ser fervoroso, Sí. porque no es nada más, ya participaron, pues qué bueno, tomamos del pan, tomamos del vino y nos vamos a volver como en la cuarentena, la cuaresma. Se pasan los 40 días y se vuelve, si yo durante la cuaresma, durante la cuaresma no prometí no tomar, pero una vez que se abrió la gloria y fue el domingo de resurrección, yo vuelvo a tomar, vuelvo a fumar, vuelvo a ser maldiciente. No, aquí es diferente, porque decía, él debe ser temeroso, fervoroso y lleno de esperanza. Sí. Y eso que fue a hacer, lo tiene que ir a publicar al lugar donde él vaya, donde ellos estén. Y no solamente publicar, sino ser ejemplo. Ser ejemplo para que con su vida, sí, ahora sí que sus palabras sean congruentes con sus hechos. Por eso vemos que es una, cuando yo vi eso, fue algo que me sorprendió y me sigue sorprendiendo. Impacta a Esther Castellanos. Me sigue sorprendiendo porque se dio algo. De que alguien de origen, un miembro de origen árabe, sí, bueno, que son judíos y árabes, pero uno de descendencia árabe, junto con otro judío, algo que es algo, pues que históricamente nomás fue un encuentro no realmente jamás esperado. No se da, ¿verdad? Porque sabemos que son históricamente enemigos, Sí. aunque son hermanos, pero son enemigos, están como Caín y Abel, pero vemos nosotros ¿Se dieron las diestras, compañero? cómo se dieron las diestras. Algo digo inusitado porque esta enseñanza lo que hace es unir. Hasta los prejuicios raciales o el nacionalismo viene a acabar porque están abanderados. Hay una sola patria, como a veces ellos dicen, una sola bandera, que es Jesús. Y digo, y ahí yo diría, se resume que es un banquete donde debe de prevalecer siempre, donde prevalece, marca la diferencia porque habla sobre la unidad. Fíjate que aquí Esther Castellanos, sí, llama la atención desde luego ese encuentro entre un judío y desde luego pues uno de sus hermanos, vamos a decir, un árabe. Y en hebreo el mensaje Esther Castellanos que mandó en su lenguaje original, en que mandó, digamos, a la comunidad en reconocimiento a la grandeza de esta festividad, es algo realmente que llama la atención. Y creo que aquí, estimado televidente, usted que está escuchándonos, que está analizando esta, digamos, conversación, podemos decir, si Roma no abanderó con responsabilidad lo instituido para la renovación del pacto, como supuestos seguidores de Jesús, ¿qué podemos esperar de otras corrientes, vamos a decir, influyentes, que sustentan, digamos, todos sus rituales, vamos a decir, en la misma idolatría del pasado? Hablamos de babilónicos, hablamos de Baal, de Semiramis, Nimrod, Tamuz, Diana, vírgenes ancestrales, entre ellos Mahoma, los Hare Krishnas, que son otros de los grupos, digamos, de Asia. Estamos hablando, estimado televidente, de ellos no podemos esperar un reconocimiento en cuanto a esta celebración, pero en el caso, digamos, de Roma, que supuestamente abanderan el cristianismo, es realmente decepcionante el que hayan transformado, vamos a decir, una festividad tan especial a través, digamos, de una misa y una hostia, que marcan la diferencia, como decía Esther Castellanos, con lo que a hoy nos toca vivir, ir a investigar, ver entre el movimiento, digamos, de lo que es la Santa Convocación de la Luz del Mundo, cómo este concepto religioso va más allá, por decir así, de lo que es una simple celebración. Todo lo que menciona Esther Castellano con relación a lo que se investiga, estamos hablando de algo que sorprende a propios y extraños. Dos hombres que han sido capaces de instituir, digamos, en la República Mexicana, lo que viene siendo la esencia original del cristianismo, máxime en esta festividad anual a la que ellos le dan una, digamos, preferencia muy especial,
ya que provienen incluso delegados de más de 44 países del mundo. Entonces, volviendo a estos dos grandes líderes, Aarón Joaquín González y Samuel Joaquín Flores, quienes han restablecido internacionalmente la genuinidad precisamente del cristianismo, y tan importante es esto porque vivimos en un mundo convulsionado no solamente por el pecado, la violencia, el odio, las guerras, hablamos de la corrupción, la depravación, digamos, de clérigos. Entonces, estamos hablando, Esther Castellano, de dos líderes que han venido a marcar una grande diferencia, no solamente en los postulados, digamos, del cristianismo, incluso entre lo que es la predicación y lo que son las obras, han dejado en México un ejemplo de honestidad, de trabajo, de desarrollo realmente tan importante que ha colocado a esta institución en menos de 100 años en una de las corrientes religiosas más importantes, no solamente de México, sino de América Latina, Esther Castellanos. Pues sí, contrario a lo que a veces, muchas veces, a lo que dice en el libro de Eclesiastés, si mal no recuerdo, toda obra excelente causa envidia. Entonces hemos visto que pues también han sido a veces muy atacados estos dos personajes, pero que sus obras, su conducta los ha hecho trascender. Algo que a mí me llamó mucho la atención durante esta celebración de la Santa Cena es cómo, para que veamos, pues se juntaron cerca de 350,000 delegados. Así fue. Digo, se oye poco, pero es que no fueron ni todos los delegados. Simplemente en Colombia creo que había más de 500 iglesias, sí, y solamente vino un grupo muy reducido. Un grupo de delegados, simplemente. Simplemente por cuestiones de las visas y todos los problemas que sabemos que a veces se enfrentan. El viaje es del castellano. El viaje, sí. Pero que vemos nosotros cómo, ¿verdad?, se unen. Llegan ahí y pues no todos se hospedan en los hoteles, pero algo que a mí me llamó mucho la atención es cómo alguien que jamás yo he visto, por el simple hecho de que comparte la misma fe, cantan ellos un canto que dice: rostros que no conocimos vendrán, gentes que nunca hemos visto, rostros que nunca contemplamos, vamos a contemplarlos dándole gracias a Dios, loando a Jehová. Y dicen ellos, me llamaba la atención, abren sus casas, sí, para que vayan y se hospeden, al necesitado para que tenga dónde comer, para que esté donde esté atendido. Entonces, las cosas que se ven. Yo le decía algo que me llamaba mucho la atención, los estudios que se dieron 5 veces al día, y cada estudio era diferente. Todo el día. Cada prédica. Y con templos abarrotados. En los más de 9 lugares donde sirvieron como sedes, lugares de reunión, estaban llenos. Ya me tocó ver en la colonia Hermosa Provincia, a 3, parece que era la calle Nazaret, 3 cuadras hasta una calle que se llama Preso Osorio, que ya es las afueras de la provincia, completamente abarrotada, y no el día 14, sino los otros días que eran las oraciones. De preparación, de estudios, en todos los aspectos. Entonces, llama la atención, bueno, ¿por qué tanto? Vamos a concluir, de Castellanos, el tiempo se ha llegado, simplemente con esta reflexión. Mencionamos al principio, la fiesta más grande de toda la tierra. Estimado televidente, te invitamos para que por ahí escudriñes un poco a través de las redes lo que viene siendo esta institución, la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, en esta su magna celebración del 2013, en donde este reconocimiento de que es una de las fiestas más importantes, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, no es de propios, sino es de extraños. Se tuvo la visita precisamente de una carta que envió el gobernador del estado de Jalisco, en donde hace este reconocimiento precisamente a esta magna celebración, en donde él mismo lo menciona. Una de las festividades más importantes del cristianismo en todo el mundo. Con esto, estimado televidente, nos despedimos en este programa. Visítenos
vuelvo a repetir, en La Luz del Mundo hoy aquí en Estados Unidos o La Luz del Mundo en la República Mexicana. Ahí encontrará usted diversos testimonios que dan referencia a este punto que hoy hemos tratado. Esther Castellanos, por tu participación, pues un agradecimiento. Gracias. ¿Un último mensaje? Pues sigan acompañándonos en esta programación y pues analicen, vean. Decía, ya para terminar, hubo un momento en el que todos los coros se juntaron y entonaban esta alabanza, porque el título del programa dice el coro de ese canto, porque esta es la fiesta más grande de toda la tierra. Es la fiesta, dicen, que Dios preparó para ti y para mí. Ven, renueva el pacto de vida para vida eterna. Y hacen mención sobre lo que es la Santa Cena para ellos. Y fue algo impresionante. Por eso les invitamos a que sigan. Usted tiene la última palabra, estimado televidente. Nos vemos en otro programa más de Claro y Oscuro para Medea Visión. Pásela bonito en compañía de sus familias. Hasta la próxima.